Con ustedes el viernes pasado iniciamos la lección número 6, ¿se acuerdan? Solo para retroalimentación, las proposiciones categóricas. Luego vimos qué son las proposiciones, el juicio o proposición, siga esto, y luego nos quedamos en la diapositiva 6, ¿se acuerdan? Por ahí yo les enseñé a las 6 fue. Sí, licenciada. Bueno, entonces solo voy a retroceder las 5 para ubicarlos, ¿verdad? Bien. Tendría la 4, ¿verdad? Que no todas las oraciones son proposiciones, pero todas las proposiciones sí son oraciones. Y era esto lo que estábamos viendo, ¿verdad? Que de estas 3, solo la última era una oración porque afirma, como aquí lo dice, porque es la única que se puede decir que expresa algo que es falso o verdadero, y entonces es afirmativo. Pero para los fines de este curso solo nos ocuparemos de las proposiciones categóricas. Es decir, las proposiciones que puedan ser consideradas como falsas o verdaderas. Y aunque existen muchas clases de proposiciones, las categóricas son aquellas en las cuales se afirma o se niega si una propiedad, es decir, el predicado, pertenece a un concepto llamado sujeto. Ahí nos habíamos quedado y ahora vamos a ver la estructura. Bien. Veamos estas oraciones. Los impuestos son necesarios. Las mariposas son hermosas. En las 2 se asevera o se afirma que las propiedades del predicado, que en este caso son necesarias y hermosas, son atribuidas a los conceptos que se llaman sujeto, que en este caso son impuestos y mariposas. Entonces, el sujeto y el predicado, vamos a ver que se presentan unidos por medio del verbo ser. Miren, está con mayúscula, perdón, no con mayúscula, sino realzado, porque todas las proposiciones categóricas, en cualquiera de sus tiempos y sus modos, tiene que llevar el verbo ser, solo el verbo ser. Y decía, ¿el verbo estar? No. O cualquier otro verbo, no, solamente el verbo ser. ¿Por qué? Porque este verbo es una cópula que no expresa acción, sino una relación entre ambos conceptos, es decir, entre el sujeto y el predicado. Bueno, entonces tenemos nosotros acá, voy a adelantar un poquito y después ustedes me preguntan. Esta es la estructura, miren, sujeto, cópula y predicado. Sujeto, cópula, predicado. Me encantaría mejor aquí. Se va a mover todo, pero mejor. Aquí no importa que yo lo puedo jalar. Aquí está, miren, para que quede mejor. Sujeto, cópula. Sujeto, cópula, predicado. Esa es la estructura de toda proposición categórica. El sujeto puede ser cualquier sujeto, el verbo únicamente el verbo ser y el predicado pues que se relacione con el sujeto. Bueno, estas oraciones, estas proposiciones categóricas se presentan gramaticalmente en forma de oraciones copulativas. Copulativas. Ya. El sujeto contiene el concepto principal y el predicado al que define al sujeto. Veamos este ejemplo. El lago de Atitlán, sujeto, es cópula, el más bello del mundo. ¿Ya? ¿Ven ustedes aquí claramente quién es el más bello del mundo?
el lago de Atitlán. La cópula, el verbo ser, y el más bello del mundo, el predicado. No sé si vamos bien hasta acá. Sí, licenciada. ¿Sí? Licenciada. Sí. Lo que pasa es que esto es como la gramática que ustedes vieron en toda la primaria y en la secundaria, ¿verdad? Cómo se formaba una oración. Pero la diferencia es que acá estas oraciones que nosotros vamos a llamar proposiciones categóricas necesariamente deben llevar el verbo ser, en cualquiera de sus tiempos, será o fue, ya, en cualquiera de sus tiempos, pasado, presente o futuro. Bien. Las proposiciones también pueden presentarse de muchas formas y pese a sus diferencias con la anterior, estos son ejemplos válidos y ya los vamos a ver por qué. El primer ejemplo, todos los caminos conducen a Roma. Este es un ejemplo válido, ¿ya? Los perros ladran, ¿ya? Los estudiantes que participaron tienen posibilidad de aprobar el curso. Aunque no aparezca el verbo ser, tiene la estructura lógica como una proposición categórica. ¿Y cómo saben ustedes que tiene la estructura lógica como la de una proposición categórica? ¿Ya? Entonces, vamos a introducir, en lugar de poner este verbo conduce, ¿ya? Yo puedo colocar el verbo ser. ¿Quién se anima con la primera oración? ¿Quién se anima con la primera oración? Los perros, los perros, a ver, esa es la segunda, perdón. Todos los caminos conducen a Roma. Conviértanla en una proposición categórica. ¿Ves? A ver. Vamos a ver. ¿Quién puede? A ver. Perdón si me equivoco, pero tal vez todos los caminos son a Roma. No, pero ¿son qué? A Roma como que no tiene sentido, ¿verdad? No, tiene que... Ah, ya, perdón. Sí, tiene razón. Todos los caminos ¿son qué? Licenciada, ¿serán todos los caminos van a Roma? No, recuerde que tiene que ser con el verbo ser, los apunten. A ver, Edgar. Gracias, buenas tardes. Que quedaría todos los caminos son conducto a Roma. ¿Podría Son ser? conducto, vamos a ver. Bueno, eso ya va mejor. No, ya va mejorando. Ya va mejorando. Jessica, usted levantó la mano. Sí, licenciada, pues mi pensar indica que sería todos los caminos conducen a la bella Roma. No, no, Jessica, tiene que ser tiene que formarlas con el verbo ser. Y ahí usted tiene que, me entiendo, no, ahí no tiene usted que cambiar que es bella o fea, no. ¿Ya? A ver, Laura. ¿Todos los caminos son vías hacia Roma? Ah, eso ya está bastante mejor. Todos los caminos son vías que conducen a Roma. ¿Ya? Ahí está. Son vías hacia Roma, está bien. O son vías que conducen a Roma. Son vías que conducen a Roma. ¿Sí? Bien. Ahora, vámonos con la segunda. La segunda va a ser más fácil. A ver, ¿quién la puede decir? Ese es más fácil. Puede ser sobre los perros ladran, sí, pero ¿qué? A ver, Laura. Los perros son animales que ladran. Muy bien, los perros son animales que ladran. Siempre hay que agregar algunas palabras, ¿verdad? Y si es posible quitarlas, pero si no, agregarle. Los perros son animales que ladran.
Bien. ¿Y quién puede decir la última? Los estudiantes que participaron. A ver, Edgar. Gracias. Los estudiantes que participaron son los que tienen posibilidad de aprobar el curso. Perfecto, así es, Edgar. Muy bien, muy bien. Vamos ya entendiendo que una proposición categórica debe llevar sujeto, cópula y predicado. ¿Sí? Cópula, que significa el verbo ser únicamente. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Vamos bien? Y aquí está la clave, ¿verdad? La clave. Veamos cómo podemos cambiar las siguientes oraciones con el verbo ser. Todos los caminos son vías que conducen a Roma, los perros son animales que ladran, los estudiantes que participaron son posibles ganadores del curso. ¿Ya? O son los que tienen la posibilidad de ganar el curso, como ustedes quieran, pero debe ir el verbo ser. De lo anterior se concluye que todo juicio común puede ser convertido en categórico si se presenta con la estructura sujeto, verbo ser y predicado. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces pasemos a la segunda. Bueno, ya vimos los juicios o proposiciones categóricas. Ahora vamos a ver cómo se clasifican esos juicios, ¿sí? O proposiciones. Cada uno de los conceptos que integran una proposición categórica tiene existencia propia e independiente. ¿Cuáles son los conceptos? El sujeto y el predicado, ¿verdad? Tienen una existencia propia e independiente. Por ejemplo, vaso y vidrio. Cada uno existe por separado. ¿No? Pero al expresar el vaso es de vidrio, ya se establece una relación entre ambos conceptos. ¿Ya? Y tenemos un juicio, ¿verdad? La lógica aristotélica desarrolló algunas estrategias que permiten determinar la relación entre los conceptos que integran un juicio. Les recuerdo que a Aristóteles se le llama el padre de la lógica, como lo vimos en la lección del primer parcial, en la lección número 2, cuando vimos el realismo aristotélico. Yo les dije, bueno, a Aristóteles se le considera el padre de la lógica, por eso se habla de lógica aristotélica. Bien, entonces, las estrategias que permiten determinar la relación entre los conceptos que integra un juicio son la cantidad y la cualidad. La cantidad y la cualidad. Todo juicio, para ser objeto de estudio en la lógica, debe contener ambos aspectos, es decir, debe contener cantidad y debe contener cualidad. A ver quién quiere entrar por sí. Bueno, entonces, sí, Kelly Celeste. Kelly, ¿usted levantó la mano? Entonces, ven, seguimos. Por su cantidad, las proposiciones pueden ser particulares y universales. Por su cantidad, las proposiciones pueden ser particulares y universales. En términos lógicos, una proposición es particular cuando no se refiere a ese, es decir, al sujeto en toda su extensión. Repito, en términos lógicos, una proposición es particular cuando no se refiere a, al sujeto
a S, porque recuérdense que tenemos que ver eso, ¿verdad? S en toda su extensión. Por lo tanto, indica que no todos los elementos del sujeto están siendo nombrados. Como ejemplo vamos a tener, ya les voy a dar varios ejemplos, pero para que entiendan esta parte. Si yo digo, algunos niños son estudiosos. Algunos niños son estudiosos. Me estoy refiriendo, primero que todo, ¿cuál es el sujeto? Algunos niños son estudiosos. ¿Cuál es el sujeto? Niños. Niños. Y cuando yo digo algunos, ¿me estoy refiriendo a todos los niños? No. No. Perfecto. Entonces, este juicio no es particular. Es particular. Porque me refiero a todos los elementos del sujeto. O sea, a todos los elementos de ese. Y por ello, dice la proposición, 1000 vasos son de vidrios, es particular. Como vemos, existen mucho más que 1000 vasos en todo el mundo, o incluso en toda Guatemala, en toda la capital. Existen más de 1000 vasos. Y para evitar equivocaciones, porque aquí, 1000 vasos es todo, no. Para evitar equivocaciones, en lugar de 1000 se utilizará el cuantificador algún o algunos. Algún o algunos. En este caso, podríamos cambiar algunos vasos son de vidrio para que siga siendo particular. ¿Hay alguna pregunta de esta diapositiva? No, licenciada. Bueno. Por lo tanto, el juicio quedaría expresado así. Algunos vasos son de vidrio. Este juicio es particular y el cuantificador particular, algunos indica que por lo menos un elemento también forma parte, un elemento de S también forma parte de P, es decir, un elemento del sujeto también forma parte del predicado. Bueno, este sería un juicio particular. Ahora, un juicio universal es aquel que se refiere a la totalidad de los elementos de S. Y veamos este ejemplo. El ser humano es racional. En este juicio se establece una relación entre humano y racional. Él indica que el total de los elementos de S, en este caso ser humano, está contenido o pertenece también a P, que en este caso es racional. Por lo tanto, fíjense que aquí no necesitamos cuantificador para saber que es universal, pero para evitarnos equívocos, vamos a poner cuantificadores también para los juicios universales, como lo vamos a ver en este, ¿verdad? Entonces, para evitar equívocos, los juicios universales van antecedidos de un cuantificador. Todo, todos o ningún. Vean ustedes este ningún. Quiero aclararles que este cuantificador, además de ser universal, también indica una negación. Bueno, también indica negación. Ya lo vamos a ver más adelante. El juicio universal indica que toda la extensión del concepto S está siendo aludida en P. Recuérdense que S es sujeto y P es predicado. Por ello, es indispensable iniciar
un juicio universal con los cuantificadores antes mencionados. Veamos, todo ser humano es racional, ningún ser humano es batracio, todos los perros son vertebrados. Y aquí tenemos los juicios universales. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo bien, licenciada. ¿Sí? Bien. Les dejo así la diapositiva para que ustedes vayan leyendo y asimilando, ¿verdad? Bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver la cualidad. Ya vimos la cantidad, los juicios pueden ser universales y particulares. Ahora vamos a ver la cualidad. Veamos estos ejemplos. Todos los gatos son cuadrúpedos. Algunos gatos no son siameses. En el primer ejemplo se afirma algo de S en relación con P. Es decir, todos los gatos son cuadrúpedos. Por su cualidad, se trata de un juicio afirmativo. Afirmativo. Ahora bien, en el segundo, se niega algo acerca de una parte de S, al indicar que no está contenida en P. Algunos gatos no son siameses. Y por su cualidad se trata de un juicio negativo. Ya lo pueden ver ustedes. Entonces, por su cualidad, las proposiciones o juicios pueden ser afirmativas y negativas. ¿Sí? Afirmativas y negativas. Esto es independiente de la cantidad. También pueden ser afirmativos y negativos. Bien. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Alessandro. Alessandro. Perdón, Elix, se me levantó la mano. Ya, bueno, Perdón. pero aprovecho para preguntarles, ¿no tienen alguna duda? Por el momento no, licenciada, muchas gracias. Entonces, por lo tanto, según la cualidad, los juicios pueden ser afirmativos y negativos. Para los primeros no existe ningún cualificador. Basta con que la cópula esté expresada en sentido positivo. Por ejemplo, todos los niños son seres humanos. Algunos niños son analfabetas. Bueno, en cambio, para los negativos, el no cuanti, sino cualificador, puede estar expresado en el cuantificador mismo. Por ejemplo, ninguna rama es pasto, ninguna rama es pasto. Además de ser cuantificador, indica la negación. Y en el segundo, algunas ramas no son verdes. En este caso, la cópula debe ir acompañada del adverbio no. Repito, la cópula debe ir acompañada por el adverbio no. Entonces, tenemos acá, entonces ya tenemos estos dos aspectos de los juicios, la cantidad y la cualidad. Por su cantidad, los juicios pueden ser universales y particulares, y por su cualidad pueden ser afirmativos y negativos. Bien. Ahora bien, cuando nosotros combinamos la cantidad con la cualidad,
me van a dar 4 clases de juicios. Antes de pasar a la diapositiva, ¿alguno de ustedes me puede decir cuáles serían estos juicios si yo combino la cantidad y la cualidad? Sí, Laura. Sería universal afirmativo, particular afirmativo, universal negativo y particular negativo. Perfecto, porque estoy combinando la cantidad con la cualidad. Muy bien, gracias, Laura. Gracias. ¿Ya? Y aquí tenemos. ¿Ya? Los juicios pueden ser clasificados según su cantidad y cualidad, es decir, todo juicio categórico presenta cantidad y cualidad a la vez. Y al realizar las combinaciones se determinan 4 formas de juicio, ¿ya? Como lo dijo Laura, ¿verdad? Universal afirmativo. Primero vamos con los universales y después los particulares. Universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. Si ven ustedes, cada uno de ellos está antecedida por una vocal. A, universal afirmativo, E, universal negativo, I, particular afirmativo y O, particular negativo. ¿Ya? Y después todos tienen una fórmula. Para el universal afirmativo, todo S es P. Y el ejemplo, todo león es felino. León es el S, felino el P, y por eso es todo S es P. Bien. Para el universal negativo, la fórmula es ningún S es P. Por lo tanto, oso es el sujeto y doméstico el predicado, ¿verdad? Ningún S es P, ningún oso es doméstico. Y particular afirmativo. Empezamos con los particulares. Particular afirmativo. Algún S es P. ¿Ya? Algún oso es blanco. Oso sigue siendo S y blanco es el predicado. Y O, particular negativo. Algún S no es P. Si ven ustedes es casi lo mismo, pero el no es la que le da la cualidad de negación. Algún S no es P. Algún oso no es blanco. Con estas fórmulas yo puedo colocar cualquier concepto que funcione como sujeto y cualquier concepto que funcione como predicado. ¿Ya? Bien, y ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué A, E, I, O? Falta la U, porque no hay un quinto juicio, solo son 4, ¿ya? Pero aquí yo les coloqué 2 palabras escritas en latín, afirmo, nego. Si ustedes ven, la A y la I forman parte de afirmo, es decir, de afirmación. Y E, O son las vocales de nego. Recuérdense que están en latín, nego, E, universal negativo, O, particular negativo, A, universal afirmativo y particular afirmativo. Bien, es de suma importancia, jóvenes, que ustedes se aprendan desde la A hasta la fórmula, ¿verdad? A, universal afirmativo, todo S es P. E, universal negativo, ningún S es P. I, particular afirmativo, algún S es P. O,
particular negativo, algún S no es B. Bien, esto es importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Permítanme, vamos a dejar entrar estas dos chiquitas. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario, jóvenes? ¿Vale? ¿Alguna pregunta o algún comentario? No, licenciada, todo bien. ¿Sí? Gracias, Lauris, pero yo quisiera Rosa Marlene, Odalis, Alessandro, Jenny, Nínive. Todo bien, Lita. Todo claro, licenciada. ¿Todo bien, Lick? Entonces, ahí sí que vamos a repetir como las tablas, ¿verdad? A universal afirmativo, E universal negativo, I particular afirmativo o particular negativo. ¿Por qué les digo esto? Porque ahorita todo lo vamos a ir relacionando, ¿verdad? Entonces debemos saber. Bien, seguimos. Pues. Pasamos acá. ¿Ya? Bueno. Antes de empezar a ver otro punto, yo quiero decirles que nosotros no hablamos con un lenguaje lógico, sino que nuestro lenguaje es cotidiano, todos los días, ¿verdad? Y las fórmulas que vimos anteriormente son construidas así por la lógica para garantizar que sus procedimientos sean confiables y certeros. En el uso diario o cotidianidad no hablamos así, por lo que los juicios pueden presentar diversas formas gramaticales. Cuando conversamos o escribimos, usamos el lenguaje de forma espontánea. Esto no es espontáneo, ¿verdad? Pero nosotros sí lo utilizamos de forma espontánea. Y toda expresión cotidiana es susceptible de ser traducida a un lenguaje lógico. Veamos el siguiente ejemplo. Bien, cotidiano. Cuando se trata de comprender lo que actualmente sucede en Guatemala, no puedo dejar de pensar que son hechos que pasan en un país de posguerra cuya matriz se encuentra en los años de la guerra. Este mensaje pues, fue redactado con un lenguaje cotidiano, de todos los días que todos entendemos, ¿verdad? Ahora bien, yo puedo trasladar este mensaje, ¿ya? Este juicio a un lenguaje lógico y lo hago así. Los hechos que suceden en Guatemala, y les está entre paréntesis todos porque se refieren a todos, los hechos que suceden en Guatemala son hechos que pasan en un país de posguerra. Por supuesto que es más comprimido, es más reducido, no va a ser exactamente con todas las palabras. Y lo puedo clasificar: cantidad, universal, cualidad, afirmativo, fórmula, todo ese es B. Vamos a pasar a este otro, y este es un punto clave para que ustedes después de ya saber eso, vamos a ver más adelante cuando un silogismo es válido o no lo es. ¿Es válido o no lo es? Y para eso debemos saber este punto muy bien y entenderlo bien. Bueno, recuérdense que cuando hablamos de concepto nos estamos refiriendo al sujeto y al predicado. Bueno, distribución. Se dice que un concepto
sujeto o predicado, o los dos, ¿verdad? Está distribuido, esa es la palabra utilizada, distribución. Está distribuido cuando la proposición se refiere a él en su totalidad. En su totalidad. Cuando es evocado en toda su extensión. Cuando lo que la proposición informa abarca a todos los elementos que pertenecen al conjunto indicado por el concepto. Esto puede hacerse de dos maneras, sea en sentido afirmativo, por inclusión, o en sentido negativo, por exclusión. Bien. Les voy a explicar con otras palabras o tal vez un poquito más sencillo para que ustedes entiendan mejor. Bien. Cuando hablamos de distribución, nos vamos a referir a los conceptos sujeto y predicado. Bueno, entonces, se dice que un concepto, ya sea sujeto o predicado, está distribuido cuando se refiere, cuando la proposición, perdón, o el juicio se refiere a este concepto, ¿ya?, en su totalidad, en toda su extensión, es decir, a todo el sujeto, a todo el predicado. ¿Ya? Entonces se dice que este concepto está distribuido. Y esto puede hacerse de dos maneras. En sentido afirmativo, por ejemplo, las proposiciones afirmativas, las dos proposiciones, hay dos proposiciones afirmativas, pues en sentido afirmativo y en sentido negativo. ¿Ya? Ahora veamos estos. Veamos estos ejemplos. Bien. Todos los árboles, en este caso, todos los árboles son plantas. Bien. Los conceptos son árboles y son plantas. Y este es un juicio universal afirmativo. Pero vean ustedes cómo la proposición se refiere a todos los árboles que están incluidos dentro de las plantas, porque plantas es de mayor extensión que árboles. Pero aquí me están hablando de todos los árboles que están incluidos dentro de las plantas. ¿Ya? Por lo tanto, esta proposición se refiere a la totalidad del sujeto que está incluido en el predicado. Pero no se refiere a todo el predicado, porque yo no puedo afirmar que todas las plantas sean árboles. En todo caso, yo digo, algunas plantas son árboles. ¿Ya? Y entonces, aquí, ya puedo pasar a esta, ¿ya? Por eso es que, ven ustedes este diagrama. En el juicio A, el predicado es de mayor extensión. Por eso es que todo el sujeto puede estar contenido dentro del predicado, pero no todo el predicado dentro del sujeto. Y entonces, tenemos otro ejemplo. Todo hombre es mortal. Se refiere a la totalidad de hombres. Sin embargo, no puede decirse que se trate de todos los mortales, que en este caso es el predicado. Es decir, que no se habla de todos los mortales, sino solo de una parte. ¿Cómo sería entonces el juicio? Algunos mortales son hombres. No podemos decir que todos los mortales sean hombres. Por lo tanto, la proposición A se refiere a todos los miembros del sujeto
pero no a todos los del predicado, solo a una parte. Entonces, la proposición A distribuye el sujeto porque se refiere a todo el sujeto, pero no distribuye predicado. Y ven ustedes acá el diagrama, perdón, donde P es de mayor extensión, por eso el círculo es más grande, y puede cabe, mejor dicho, el círculo que es de menor extensión, ¿ya? Que es el sujeto, cabe dentro del predicado. Entonces, juicio A distribuye sujeto, pero no distribuye predicado. Bien. ¿Alguna pregunta de la distribución del juicio A? ¿Alguna pregunta? Yo, licenciado, Sí. estoy tratando de levantar la mano, pero cuando estamos hablando de que es más grande el predicado, de mayor extensión. Eso, de mayor extensión. ¿Podría darme otro ejemplo para que me quede un poquito más claro? Ya, si lo vemos en el ejemplo anterior, todos los árboles son plantas. ¿Ya? ¿Por qué plantas es de mayor extensión que árboles? Porque hay más plantas que árboles. ¿Sí? Exacto, porque no todas las plantas son árboles, ¿verdad? Entonces, pero hay más plantas y hay algunas que no son árboles, por eso es de mayor extensión. Entonces, ese es un juicio A, ¿ya? Por ejemplo, todos los gatos son vertebrados. ¿Cuál es el de mayor extensión? ¿Gatos o vertebrados? Vertebrados. Ajá. Por eso es que la extensión de gatos se puede incluir dentro de la extensión de vertebrados. Muchas gracias, licenciada. ¿Sí? Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a ir al juicio E, o proposición E. Ningún niño es adulto. Esta es negativa. Recuérdense que E es universal negativa. A es universal afirmativa y E es universal negativa. Bien. La proposición E, ningún niño es adulto, se refiere a la totalidad de niños, ¿ya? Es decir, del sujeto que está excluida de los adultos. De igual forma, la totalidad de adultos, ¿ya?, está excluida de los niños. Es decir, esta proposición se refiere a la totalidad del sujeto y a la totalidad del predicado, pero en forma negativa. Dicho en otras palabras, en la proposición E, el sujeto está excluido totalmente del predicado. De igual forma, el predicado está excluido totalmente del sujeto, porque es un juicio negativo. Cuando se niega, se excluye. Y ustedes pueden ver en el diagrama S excluido de P y P excluido de S. Por lo tanto, la proposición E distribuye tanto sujeto como predicado. Bien. Pregunta acerca de la proposición E. Vamos a ver. ¿Cómo vamos, Nínive? Nínive. Por el momento todo bien, licenciada. Sí. Sí, cabal cuando entendí lo de la extensión,
como que se entiende que obviamente no puede decir todo mortal es hombre porque no todo mortal es hombre, también hay No. mujeres. Ajá, exacto. Ya. Bien. Jacqueline. Buenas noches, licenciada. En la preposición se entiende No es, entonces perdón, como no es preposición, es proposición. proposición. Sí, Perdón. sí, Se entiende entonces que ningún adulto es niño, por eso es que se excluye sí. del sujeto. Ujú. Así es. Ajá. Gracias. Es como que yo digo, ningún perro es gato. Excluyo a todos los perros de los gatos y a todos los gatos de los perros. Y por eso el ejemplo aparece así en círculos separados. El círculo separado. Porque se está así. Ok. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Entonces seguimos. Bien. Vamos por la proposición y. Particular afirmativa. ¿Ya? Recuerden que vimos la universal afirmativa, universal negativa, ahora particular afirmativa. Algunos niños son mendigos. En este juicio no se asegura nada, es decir, nada acerca de todos los niños, sino de una parte, Por lo tanto, no se refiere a los niños hijos de millonarios, ¿verdad? Pero tampoco se refiere a todos los mendigos. Algunos niños son mendigos. Y lo mismo puedo decir yo del predicado. Algunos mendigos son niños. Algunos mendigos son niños. ¿Ya? Entonces, por eso mismo, como este juicio, en esta proposición, no se refiere ni a la totalidad de los elementos del sujeto, ni a la totalidad de los elementos del predicado. ¿Ya? Y, por lo tanto, la proposición y no distribuye ni sujeto ni predicado. Si nosotros lo vemos en este diagrama, vemos el círculo de S. El círculo de S que una parte está incluida en P. Y ahora vemos el círculo de P. Una parte está incluida en S. ¿Ya? No todo, no es total, sino solo una parte. Por eso afirmamos que la proposición no distribuye ni sujeto ni predicado. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí. A ver. Buenas noches, licenciada, con una pregunta. Sí, entonces, en esta proposición no se afirma ni se niega nada, por eso está la S que de sujeto que como que se incluye con P y P con S. Sí, pero sí se afirma, porque es particular afirmativo, Carol. Sí se afirma, ¿verdad? Pero se afirma, como es particular, que una parte de S está incluida en el predicado y una parte de P está incluido dentro de S. Por eso no puede estar distribuido ni el sujeto ni el predicado. Ya entendí, gracias, licenciada. Muy bien. Y ahora tenemos la proposición O. ¿Quién me puede decir algo de la proposición A? O. ¿Qué creen ustedes que la proposición O, qué distribuye y qué no distribuye? No distribuye al sujeto, pero sí distribuye al predicado. Muy bien, bien. Y entramos a la proposición O. Algunos niños no. Recuérdense que el no tiene que acompañar al verbo ser. No son mendigos. Se refiere una parte al conjunto de niños, es decir, se refiere
a una parte del sujeto, ¿ya? Pero no dice nada del predicado, es decir, en este caso de los mendigos, más que en sentido negativo. Y por estar en sentido negativo, les explico mejor este tema. Por ello se dice que la preposición o se refiere a una parte del sujeto, por lo tanto no distribuye sujeto, ¿ya? Pero sí distribuye predicado, porque el predicado está en sentido negativo y la negación tiene que ser completa, ¿ya? Entonces vemos acá en el diagrama, ¿ya?, que ese, por ser un juicio negativo, ¿ya?, está excluida, una parte de ese está incluida del predicado, y del predicado no se dice nada, pero lo único que se dice es que está en forma negativa, y cuando es negación es completa, ¿ya? Entonces, voy a pasar, ¿ya?, al cuadro para que vean ustedes y sea, porque no es difícil. Miren, en color rosado fuerte están los conceptos que se distribuyen y en azul los que no se distribuyen. Entonces, A distribuye sujeto, O no distribuye predicado. E distribuye sujeto y distribuye predicado. I no distribuye sujeto, tampoco distribuye predicado, y O no distribuye sujeto, pero sí distribuye predicado. Bien, ya dentro del cuadrito vemos, acá tenemos sujeto distribuido, sujeto no distribuido, predicado no distribuido. Por eso colocamos a la proposición A del lado izquierdo superior, ¿verdad?, porque distribuye sujeto, pero no distribuye predicado. A, todo ese es B. Bien. Del lado derecho superior colocamos a E, sujeto distribuido y predicado distribuido. E distribuye sujeto y predicado. Inferior. Y la proposición I la colocamos del lado izquierdo inferior, porque no tiene el sujeto distribuido. En el juicio I el sujeto no está distribuido, ni tampoco el predicado. Y finalmente O. El sujeto no está distribuido, pero sí está distribuido el predicado. Vean ustedes algo, antes de darle la palabra, alguien me está pidiendo. A es opuesto a O, porque A distribuye sujeto y O distribuye predicado. E es opuesto a I. E distribuye sujeto y predicado y no distribuye ni sujeto ni predicado. Y este sería el cuadrito de la distribución. Bien, Kimberly. Kimberly. Zulma, por favor. Licenciada, perdón, solo para repetir o que me quede claro. Entonces, sería A es opuesto a O y I es opuesto a E, ¿verdad? Exacto, sí. Gracias. Sí. Bien. Entonces, este es el cuadrito de la distribución. Lo tienen que saber muy, muy bien, jóvenes, por favor, porque de esto depende que más adelante ustedes puedan aplicar las reglas de validez de un silogismo. ¿Sí? Sí, Zulma. Perdón, licenciada, yo otra vez. Pero una consulta, es que fíjese que yo estoy batallando bueno, ahorita que usted ya lo explicó, yo ya le entendí. Pero yo todavía estoy batallando un poco con la pregunta ahorita le digo, la número 5 del ejercicio de la página 183. Porque fíjese que ahí dice proposiciones categóricas en las cuales el término sujeto está distribuido. Y las opciones son universales, particulares, afirmativas o negativas.
afirmativas. Pero en el término, ¿qué? Dice, proposiciones categóricas en las cuales el término sujeto está distribuido. Y las opciones son universales, particulares, afirmativas o negativas. Sí. Yo tenía como que, bueno, ahorita con lo que me está explicando, considero que puede ser afirmativa, pero todavía estoy con la duda. Sí, pues tiene que ser universal. Bueno, las universales, son las universales, porque si usted ve, mírelo acá en la parte de arriba, el sujeto está distribuido tanto en las universales afirmativas como en las universales negativas. ¿Ya? Oh, sí. Pero ¿sí? Como ahí tengo las dos opciones de universales y afirmativas, entonces no, solo universales, coloque. Solo, sí, solo gracias, universales. Ajá, las dos universales distribuye el sujeto. Ajá. ¿Alguien más? ¿Ya? Bien. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. ¿Ya? Ahora, indique la distribución de los siguientes juicios. Dice. No todos los niños son traviesos. ¿Ya? Cuando yo digo no todos, me refiero a que algunos niños son traviesos, porque no todo se refiere al sujeto. ¿Ya? Entonces, algunos niños son traviesos, es un juicio y no distribuye ni sujeto ni predicado. Bien. Ningún árbol es roca, es un juicio E. ¿Qué distribuye el juicio E? ¿Qué distribuye? El sujeto y el predicado. El sujeto y el predicado, muy bien. Ahora, vean estos, todos los niños no son sanos. ¿Ya? Aquí es para que pensemos un poquito, ¿verdad? Todos los niños no son sanos. Ya al decirme todos sé que es universal, pero cuando me dicen no, es negación. Entonces, este juicio se puede decir ningún enfermo es sano, por eso es un juicio E. ¿Ya? Como el anterior, distribuye sujeto y predicado. Bien, todas las rosas son efímeras. Entonces, ¿qué distribuye el juicio A? El sujeto. El sujeto. El sujeto, muy bien. Algunos árboles son enanos. ¿Y qué distribuye I? No distribuye ni sujeto ni predicado. Bien. Ningún extraterrestre es humano. ¿Qué distribuye E? Sujeto y predicado. Sujeto y predicado. Sujeto y predicado. Bien. Muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno. Disculpe, licenciada. Sí. En la primera nada más, como dice, bien lo puede confundir a uno ese no, ¿verdad? Por eso hay que pensar mucho. Ajá, todos los niños son traviesos. Me imagino que ahí se refiere, sí, porque es algunos, ¿no? Como no encierra a todos. Exacto. Ok. Gracias, licenciada. Pero vea este otro no. Este otro no se refiere al cuantificador, sino al predicado, ¿verdad? Entonces, ningún niño es sano. Pero ningún enfermo es sano. Ningún sano es enfermo. Por eso es que es un juicio E. Gracias, licenciada. Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Bien, entonces, como que no sea nada, se pasó el periodo. Terminamos acá. Para el próximo lunes empezamos la lección 7. Por favor, 7, que es el razonamiento. El viernes les recuerdo que no hay clase. ¿Oh? Así que nos vemos dentro de hoy en 8.
Muy bien, feliz noche.